Buenas tardes. Al grupo de nosotros, Esquivel y Dávalos, nos tocó hacer una reseña sobre un video. Este video trata de la combinatoria, ¿sí? Que es una rama de la matemática. Y se define como eh, las diversas maneras de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto y la manera de contarlos. Bueno, eh, algunas de sus aplicaciones pueden ser algo tan simple como la organización de los percheros en el placar. Un poquito más complejo es encontrar las rutas posibles de un vuelo, por ejemplo, o en una empresa para calcular el costo mínimo y así maximizar las ganancias, entre otras cosas, ¿sí? Hay tres principios fundamentales en la combinatoria que son si existe, cuántas hay, porque estas son finitas, y cuál es la mejor. Para calcularlo se puede hacer de dos maneras. La primera manera es por fuerza bruta, ¿sí? Uno por uno, y la segunda manera es mediante métodos matemáticos. Pudimos destacar un error del narrador en el que dice que hay 4 posibilidades de recorrido entre la casa de él y lo que era la panadería, ¿sí? Eso lo pudimos destacar en el trabajo práctico, en el archivo que le enviamos. Luego utilizamos algunos de los planteos que se hizo en el video, por ejemplo el cuadrado mágico, eh, y utilizamos solo el cuadrado para poder definirlo, ¿sí? Y así relacionarlo con algunos conceptos que estuvimos trabajando este año, ¿sí? Un polígono cerrado de 4 lados, la suma de sus ángulos interiores tiene que dar 360, los lados son perpendiculares entre sí. Es el único caso que es rombo y rectángulo a la vez, ¿sí? Entre otras cosas. Después, también comparamos las diagonales, que tienen que ser congruentes, al igual que los casilleros en forma diagonal tienen que sumar la misma cantidad. Después otro ejemplo fue eh, el otro ejemplo fue una tira de etiquetas eh, plegadas por uno de sus lados, ¿sí? El caso que tomamos nosotros fue el primero, donde son dos etiquetas plegadas por uno de sus lados, y la intención en la combinatoria era calcular los posibles pliegues, ¿sí? Para que ocupen un mismo espacio, es decir, que estén superpuestas. Bueno, en este caso utilizamos la semiótica, creamos signos para poder representar a planos a partir de estas etiquetas. Y si lo teníamos que resolver algebraicamente, lo hicimos, de hecho, a partir de ángulos. Para que suceda esto, de que los planos tengan que estar superpuestos, es decir, sean coincidentes, la amplitud de los ángulos tiene que ser nula o de un giro completo, es decir, de 360 grados. Después, bueno, también comparamos, depende el punto de vista, la perspectiva, estos planos y la recta se forman con la intersección de ellos, se puede observar como si fueran lados y vértices de un ángulo. Otro caso que nos llamó mucho la atención fue el del besómetro, ¿sí? Donde un niño calcula, ¿sí? Con ayuda de una circunferencia, marcando los 38 puntos que representaba a las 38 personas que podían llegar a estar en esa reunión y debían saludarse entre sí. Bueno, dibujó una circunferencia, los 38 puntos, unió los puntos a través de segmentos, formando así un polígono, eh, y trazó sus diagonales, es decir, de cada punto, de cada vértice que se formó, trazó los diagonales hacia los otros puntos. Contando así la suma de los lados y las diagonales, le dio el resultado que estaba eh, esperando a partir de la combinatoria. Este planteo, esta situación problemática la resolvió a partir de utilizar la geometría. Se podía haber hecho también
a partir de la fórmula de la combinatoria. Bueno, también teníamos que proponer 3 actividades de la combinatoria, de la relación entre la combinatoria y la multiplicación. Bueno, una de las actividades fue la de tomar un paquete, una lata, donde había ciertas galletitas, Oreos, Pepito, merengada y una que no se podía descifrar, de las cuales se iban a tomar 3 de 4. Y se quería calcular las posibilidades de cuáles 3 podían salir eh, al azar, ¿sí? Bueno, acá vemos que es importante destacar la diferencia entre el orden, si importa o no importa, porque si el orden importara, las posibilidades serían 6. En cambio, si el orden no importa, solo tendríamos 3 posibilidades eh, de tomar 3 de esas 4 galletitas. Dibujamos en el archivo enviado un diagrama arbolar, ¿sí? Con las posibilidades que pueden ocurrir en este planteo. Otra de las actividades fue la de tener 4 ases de un mazo de póker, es decir, pica, trébol, diamante y corazón, y armar con esas 4 cartas un mini mazo donde el orden importa en este caso. Entonces queríamos calcular todas las posibilidades que se podían armar. También hicimos un diagrama orbicular y lo que hicimos es multiplicar, o sea, 4 cartas. Si tomo una, me van a quedar 3 cartas. Si tomo otra, me van a quedar 2 cartas. Pero esto depende del orden. Es decir, si primero tomo la de pica, después me quedan 3. ¿Sí? Si en primer lugar tomaría la de trébol, también me quedan 3. O sea, esto se repite 4 veces por 3 por 2. ¿Sí? Esto nos da un total de 24. En este caso son todas las combinaciones que se podrían realizar con 4 cartas. El tercer, el tercer ejercicio propuesto por nosotros fue el de un equipo de fútbol, donde el arquero era fijo y dentro de la cancha solo podían ingresar 4 personas. En total el plantel tenía 8 jugadores, descontando al arquero 7 en total. Esto también se puede hacer mediante un diagrama arbolar. El tema es que es muy tedioso y son muchos los cálculos que hay que hacer uno por uno. En este caso es conveniente utilizar algunos conceptos matemáticos como ser fórmulas para poder calcularlo. La diferencia, porque también teníamos que hacer la diferencia conceptual entre una y otra, es que se utiliza el factorial de los números para encontrar todas las posibles combinaciones que puedan existir. En este caso solo vamos a tomar algunas posibilidades de esos elementos. Entonces, la diferencia es que el factorial me va a dar todas las combinaciones. En cambio, en la combinatoria podemos tomar solo solo algunos elementos de ese conjunto y también debemos interpretar si el orden es importante o no. Y por último, pero ya lo habíamos respondido anteriormente, bueno, en el trabajo estaba casi a mitad del archivo, es si existe alguna relación con algún tema de geometría. Bueno, en los planteos que resaltamos, eh, cuando toma la circunferencia y en ella marca los 38 puntos uniendo los lados y luego sus diagonales, utiliza los métodos algebraicos para darle solución al problema. Entonces la respuesta es sí, hay relación con respecto a la geometría.